Hay que empezar en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, gracias, gracias, gracias siempre, gracias. Gracias por todo, Señor Dios, gracias por tu misericordia, gracias por perdonarnos cuando te pedimos disculpa. Y gracias por darnos la oportunidad hoy de juntarnos para estudiar tu palabra de nuevo. Y te pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos guíes y que nos des fuerzas para practicar tu palabra y hacer lo que nos mandas y danos la cura de nuestros problemas, la solución de nuestros problemas, para que siempre te glorifiquemos en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santos apóstoles y profetas, ruega por nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienen preguntas de lo que habíamos hablado la semana pasada? ¿No se les llegó nada a la mente? ¿Unas preguntas o algo? Lot era sobrino De Abraham. de Abraham. Sí. Lot, sobrino de Abraham. ¿Ya miraron los videos? Muy atrás, sí. Entonces, quedaste sorprendido, ¿verdad? Okay. Sí, está bien. Entonces, en Génesis capítulo 21, habíamos leído sobre una prueba que Dios puso a Abraham y era para el bien de todos, ¿verdad? Para que todos sean más santos, para que todos se convirtieran en personas más santos y santas, ¿verdad? Más acercados espiritualmente, más fuerte. Ahora Dios va a poner a Abraham a otra prueba. Y vamos a ver cómo va a reaccionar, pero también vamos a ver cómo esto concuerda con lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 22, ahora estamos. Nos dice el versículo 1, tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham, respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moría. Ahí me lo ofrecerás en holocausto en un cerro que yo te indicaré. Entonces, esta es una gran prueba que Dios le está poniendo a Abraham. Y Abraham, ustedes ya saben, sí, pues lo empezó a hacer, ¿verdad? O sea, lo llevó hasta donde Dios indicó. Y noten que esto inmediatamente, a lo mejor se dieron cuenta que eso suena como el padre y el hijo, ¿verdad? Porque dice, toma a tu hijo, a tu único hijo quien amas. Como Juan 3:16, ¿verdad? Dios amó al mundo que mandó a su único hijo, ¿verdad? Que muriera para nuestros pecados, ¿verdad? Para que seamos salvos, ¿verdad? Entonces, desde el principio vemos que como que nos está conectando con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios. Aunque en este momento Jesucristo todavía no viene, sino es Isaac y Abraham. Abraham no es Dios Padre y Isaac no es Dios Hijo, pero aquí van a representar al Padre y al Hijo. ¿Okay? Noten también que Abraham le dijo sí al Señor. Entonces no entiende por qué, tal vez lo tiene que hacer, pero está ahora confiando en Dios. Vamos a ver ahorita más detalles sobre eso. En el versículo 3 dice, se levantó Abraham en la madrugada, ensilló su burro, llamó a 2 muchachos para que lo acompañaran y tomó consigo a su hijo Isaac. Entonces, ¿quiénes están allí? Es Abraham, Isaac y 2 otros hombres. Igual que nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado con 2 otros hombres, ¿verdad? Y estaba con el Padre también. En ese momento, en cada momento, Jesucristo estaba con el Padre. Y eso está en Juan, capítulo 8, versículo 29.
Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:29, el que me envió, o sea, el Padre, está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, en cada momento, Jesucristo estaba con el Padre, incluso en el momento de morir en la cruz, cuando estaba con los dos otros hombres, igual que aquí Abraham, Isaac y dos otros hombres. Y noten que, ¿dónde está este monte Moría? Monte Moria, ¿verdad? Segundo de Crónicas 3:1. Eso es lo que dice. Salomón comenzó a edificar o construir el templo del Señor, ¿ok? En Jerusalén, en el monte Moria, donde el Señor se había aparecido a su padre David. Entonces, ¿dónde está? En Jerusalén. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo murió. En este mismo monte donde Isaac va a ser ofrecido, ahí es donde nuestro Señor murió. ¿Okay? Y ahora seguimos con el versículo 3. Partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Entonces iban caminando y al tercer día levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Entonces dijo a los muchachos, quédense aquí con el burro, el niño y yo nos vamos allá arriba a adorar a Dios y luego volveremos donde ustedes. Entonces, ¿por qué Abraham dijo en plural? ¿Por qué dijo volveremos nosotros a ustedes? ¿Por qué dijo eso? No me va a acompañar una otra persona. Entonces, él supo que Isaac iba a regresar con él. Y esto está en Hebreos capítulo 11, en el Nuevo Testamento de Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice, por la fe, Abraham, puesto a prueba, se dispuso a ofrecer a Isaac en sacrificio. El depositario de las promesas debía sacrificar a su hijo único, aquel de quien Dios le había dicho, Isaac asegurará tu descendencia. Acuérdense que Dios le dijo a Abraham, a través de Isaac te voy a dar muchos descendientes. Pero en este momento Isaac ni estaba casado, mucho menos tenía hijos. Entonces Abraham sabía que Dios no se va a llevar a mi hijo, sino más bien algo va a pasar, Dios va a intervenir y tal vez lo va a resucitar o tal vez me va a poner el alto, lo que sea, pero el punto aquí es que voy a regresar con Isaac, porque todavía Dios no ha cumplido su promesa con él. Noten que aquí está confiando en las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces en el versículo 19 daba por supuesto a Abraham que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos. Por eso el recuperar a su hijo fue para él como un símbolo de qué. Noten que para él su hijo iba a morir. Entonces ya estaba por decir muerto, pero lo recibió vivo. Como quien dice, resucitó. Esto es símbolo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Padre lo recibió en vivo y en la carne, igual que Abraham recibió a su hijo Isaac vivo y en la carne. ¿Ya? Pues todo esto concuerda con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir ahora. Versículo 6. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Entonces su hijo Isaac está cargando en la leña donde va a ser sacrificado, igual que nuestro Señor Jesucristo cargaba la cruz, donde él fue crucificado. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo y enseguida partieron los dos. Ok. Versículo 7. Entonces Isaac dijo a Abraham, Padre mío. Abraham le respondió, ¿qué hay, hijito? Continuó Isaac, llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Versículo 8. Abraham le respondió, Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron juntos al camino. Entonces, ¿cómo le respondió Abraham? Dios proveerá el cordero. ¿Ok? El cordero, fíjense. Versículo 9. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso la leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Aquí Abraham ya tiene muchísimos años. Isaac es un joven. Si Isaac quisiera, pudiera empujar a su padre para que no lo atara. Pero sí lo ató a Abraham. ¿Por qué? Porque Isaac se estaba sometiendo a su padre completamente, confiando en él. Igual que Jesucristo nuestro Señor confió completamente en Dios Padre. ¿Sí? Versículo 10. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham.
Contestó él, aquí estoy. No toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Entonces noten que dice otra vez el único, ¿verdad? Igual que Jesucristo y el Padre. Pero muchos preguntan por qué dice el único hijo si también tenía a Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael? También él era hijo de Abraham. La razón que dice tu hijo único está en el principio, en el versículo 2, cuando dice, toma a tu hijo, tu único hijo. No puede tomar a Ismael porque Ismael ya no está con él. Se refería al único hijo que estaba con él, es decir, Isaac. Entonces se refiere al hijo único que él tiene en su presencia, que es Isaac. ¿Ok? Ahora muchos preguntan, ¿por qué Dios lo puso en una prueba tan grande como este? ¿Verdad? Incluso muchos ateos dicen, si tu Dios te dijera que agarras que a tu hijo y lo mates, ¿lo harías? Muchos ateos preguntan eso. La respuesta es esta. En primer lugar, esa es una pregunta que no aplica para el día de hoy. Dios no nos va a pedir eso. Esto era nada más una vez en la historia para comprobar un punto. Primero, porque esto representa a nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios nos amó tanto que Él mismo permitió que su Hijo muriera por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, esto era prueba de la fe de Abraham. La cruz es prueba del amor de Dios a nosotros. Es expresión de su amor. Jesucristo está dispuesto hasta por morir por nosotros. ¿Verdad? Segundo, sí. Pero como ahí sí, también pues como los hermanos, no sé los que digas tú que dicen pues que sí se animarían a sacrificar a un hijo. Sí. Pero también hay una cosa pues es que no creo que sí se anime una persona que porque otros se lo pidan, pero quién sabe que si Dios Padre se le pareciera y te lo pidiera que sufrieras que es nuestro Dios Padre, entonces te pone a pensar las cosas. Oh, sí. Entonces uno lo haría. Entonces, sí. Y ya Dios va a cumplir su voluntad. Por ejemplo, aquí no era su voluntad que Abraham matara a su hijo, sino era la prueba nada más. Pero no, lo puso a prueba, pues, para ver el amor, la confianza, la fe, pues, para sí. ver su fe, ¿no? Sí. Y por eso, cuando digo en cuestión de ahorita, Dios no nos va a pedir eso, porque Él ya expresó que Él no quiere que nosotros hagamos esto. De hecho, acuérdense de las personas que vivían en la tierra prometida antes, lo que hacían con sus hijos. Ellos sí hacían eso, mataban a sus hijos en honor a sus dioses. Aquí Dios lo que está diciendo al pueblo y a Abraham, que a él no le agrada que ellos hagan eso en su honor. ¿Ok? De hecho, él mismo trajo su propio sacrificio, que es su hijo. Pero nosotros no somos llamados a hacer eso. ¿Ok? Sí. Sí. Y muchos dicen, bueno, pero pobrecito de Isaac, ¿cómo le traumado? Pero fíjense, ustedes le pueden decir a la persona, bueno, ¿dónde en la Biblia dice que estaba traumado? Más vivió toda la vida normal. Y vamos a leer en el capítulo 24, después que muere su mamá, dice que cuando se casó con su esposa Rebeca le dio alegría en el momento porque estaba sufriendo por su mamá. ¿Por qué no mencionó la trauma de Génesis 22? ¿Por qué? Porque Dios sabía con quiénes estaba hablando, con Abraham y con Isaac. Él sabía cómo iban a reaccionar y todo, ¿verdad? Ahora, ¿tienen preguntas? Ok, versículo 13. ¿verdad? Sí. Abraham miró a su alrededor y vio cerca de él a un carnero. Un carnero no es lo mismo que un cordero. Acuérdense que dijo, Dios proveerá el cordero. ¿Por qué aquí no menciona un cordero? ¿Dónde está el cordero? Dios va a dar el cordero. Lo dio años después con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, ahí tienen ustedes al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero que Dios nos dio es su Hijo Jesucristo. Juan 1:29. ¿Okay? Y noten que estaba en donde. Este carnero dice que tenía los cuernos enredados en un zarzal. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes ya miraron el video de Génesis 17 al 19? ¿Se acuerdan que hablé del ángel del Señor y di pruebas que este ángel es nuestro Señor Jesucristo?
Para los que no han visto ese video, es Génesis 17 al 19, lo pueden ver. Es un día que no vinimos, lo grabé en un sábado y lo subí. Génesis 17 al 19, el ángel del Señor y la Trinidad en el Antiguo Testamento, así se llama el video. Y el ángel que se describe en Génesis 16 y en muchas partes del Antiguo Testamento, es un ángel en particular que siempre habla como si fuera Dios y se llama Yahvé también. Y mostré Éxodo, en el libro de Éxodo, cuando el ángel del Señor se apareció a Moisés. ¿En dónde? En un zarzal. ¿Ok? Y este ángel habla como si fuera Dios mismo, porque dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Un ángel no va a, San Miguel Arcángel no va a decir, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Jacob, ¿verdad? No tiene sentido. Y también noten que los cuernos estaban enredados en un zarzal, igual que nuestro Señor Jesucristo tenía en su cabeza la corona de espinas, ¿verdad? Entonces todo esto concuerda con nuestro Señor Jesucristo. Va apuntando hacia Él. Y por eso decimos que esto es tipología o figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. ¿Ok? Abraham llamó a aquel lugar Yahvé. De hecho, en hebreo es Yahvé proveerá. Y todavía hoy la gente dice en este monte Yahvé proveerá, ¿verdad? Versículo 15, volvió a llamar el ángel de Dios a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena que hay a orillas del mar. Tus descendientes se impondrán a sus enemigos. Y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Fíjense en lo que dice San Pablo sobre esto en Gálatas 3:16. Aquí lo escribí también en... ¿eh? Gálatas 3:16 dice, ahora bien, Dios hizo las promesas a Abraham y a su descendencia. O sea, ¿cómo se dice? Su simiente. Descendencia. También otra palabra es simiente, ¿verdad? Bueno, descendencia, perdón. No se dice y a tus descendientes, es decir, plural, como si fueran muchos, sino a tu descendencia, refiriéndose a Cristo solamente. Entonces en el hebreo está en singular. Entonces esto de bendecir a todos los pueblos está apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo que vino y cumplió eso. Él es el verdadero cumplimiento de eso porque Él vino a bendecir a todos los pueblos. San Pablo lo dijo, fíjense. Ahora el versículo 19. Abraham regresó a donde estaban sus muchachos y juntos emprendieron la marcha hacia Berseba, donde Abraham fijó su residencia. Entonces ahí estaba en Berseba y regresó para allá. Aquí está en una mapa. Oh. Wow, ¿qué pasó? Se cambió la foto. Ahorita se pone. De mientras, vamos a seguirle. Versículo 20. Algún tiempo después llegaron noticias a Abraham de que también Melcá, a lo mejor no sé si se acuerdan de Melcá, Melcá es la esposa de su hermano Nahor. Abraham tuvo un hermano llamado Nahor y él tuvo una esposa llamada Melcá. Le había dado hijos a Nahor, el hermano de Abraham. Uz, el primogénito, Buz, su hermano, Camuel, que fue padre de los sirios. ¿También sus Biblias dicen eso o dice Aram? ¿Aram? Bueno, si se acuerdan, en Génesis capítulo 10 habla de Aram. En el hebreo literal dice Aram. ¿Ok? Y Aram fue el padre de los sirios. Ahora aquí muchos preguntan que si es el mismo Aram. No, yo creo que no, porque Génesis 10 es ya mucho más antes. Más bien es otro Aram. Y tal vez es posible que se mezclaron con los sirios o lo que sea, entonces él es padre de los sirios en ese sentido. Pero en el hebreo simplemente dice Aram. Entonces él podría tener un hijo llamado Aram, así de simple. Entonces no necesariamente va a ser el mismo Aram de Génesis capítulo 10.
Versículo 22. O tal vez es posible que él es el verdadero padre de los sirios, ¿verdad? Pero bueno, no es el mismo de Génesis capítulo 10. Es el punto. Cased, Asaú, Feldás, Gedlaf y Batuel. Otras Biblias dicen Betuel. ¿Ok? Él fue el padre de Rebeca. Rebeca fue esposa de Isaac. Entonces noten que la nieta del hermano de Abraham fue esposa del hijo de Abraham. O sea que Isaac se casó prácticamente con un pariente, ¿verdad? Pero fue por decir su sobrina, ¿verdad? Porque, hey, entonces otra vez tenemos un matrimonio que no es algo que debemos de hacer según Levítico, el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, pero Dios lo permitió por un tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Ya habíamos hablado sobre eso. Igual el versículo 24 dice Nahor tenía una concubina. Entonces igual ahí no sabemos si, porque esta palabra en hebreo se usa para esposas. Por ejemplo, si se muere una esposa y se casa con otra, se usa esa palabra en hebreo. Pero también se puede usar para referirse a una mujer que uno se casa al mismo tiempo que con otra. Entonces no sabemos si es al mismo tiempo o si es una segunda después de que murió la primera. Pero si se casó con más de una al mismo tiempo, obviamente nosotros sabemos que eso es pecado, no se debe de hacer. Pero Dios estaba trabajando entre familias que, por decir pecadores, que no tenían todo perfecto, pero Dios nos lleva a la perfección. ¿Okay? Entonces esta señora se llamaba Roma, que también dio a luz a Tebaj, Gaham, Tahaz y Maaca. Entonces está dando un poco de los descendientes de ese lado. ¿Okay? Ahora el capítulo 23. Voy a fijarme. Aquí está. Entonces, aquí está Berseba. Y acá está, para los que están viendo el video, Jerusalén está más hacia el norte, como acá en el lado más norte de Hebrón. Entonces, prácticamente está un poco difícil ver esta mapa, ¿verdad? Sí, creo que está muy difícil para los que están lejos, ¿verdad? Pero también incluso se pueden fijar en las mapas, si tienen mapas ahí de la tierra prometida. Está Hebrón acá arriba. Ahorita vamos a hablar sobre Hebrón. Está ahí al lado de donde está el mar Salado, hacia el oeste. Y al sur de Hebrón está Berseba, al norte de Hebrón está Jerusalén. Entonces caminaron desde Jerusalén al norte de Hebrón hasta Berseba para regresar a donde estaban, ¿verdad? Okay. Entonces dice, Sara murió a la edad de 127 años en la ciudad de Kiriat Arbe, o sea, Hebrón. Entonces ahí está en el medio de Jerusalén y de Berseba. Entonces ahí es donde murió en Hebrón. ¿Okay? En el país de Cana, Abraham hizo duelo por ella y la lloró. Dejando el lugar donde estaba el cuerpo, Abraham dijo a los hititas, ¿okay? O a los hijos de Et, dicen otras Biblias. Los descendientes de Et son estos camaradas, los hititas. Yo no soy más que un forastero o un inmigrante, ¿verdad? En medio de ustedes. Denme una tierra en medio de ustedes para que sea mía y pueda enterrar a mi difunta. Los hititas le respondieron, escúchanos, Señor, entre nosotros tú eres un príncipe de Dios. Sepulta a tu difunta en el mejor de nuestras sepulturas, pues ninguno de nosotros te negará una tumba para tu difunta. Entonces esas personas a lo mejor miraron cuánto Dios bendecía a Abraham y cómo la conexión que él tenía con Dios. Entonces él decía, tú eres un príncipe entre nosotros, príncipe de Dios, habita donde tú quieras. Versículo 7, se levantó Abraham, inclinándose ante los hititas, les dijo, si están de acuerdo en que yo entierre a mi difunta, escúchenme e interceden o pregúntenle, pidan por mí ante Efrón, hijo de Seor, para que me ceda la cueva de Macpelá, o sea, que me dé la cueva de Macpelá. Esta cueva es donde fue enterrada Sara, Abraham, Isaac, su esposa Rebeca, Jacob y su esposa Lea. Se llama la cueva de los patriarcas. Aquí están unas fotos. Y está en Hebrón, en ese lugar, allá es donde están enterrados estas personas. Okay. Está en Tierra Santa. Okay. Dice que es suya y está al borde de su finca. Que me la dé por su precio justo, o sea, por el precio completo.
¿ok? Yo la compro. Y que sea en adelante propiedad mía en medio de ustedes, o sea, que tengan testigos que él se la vendió. Entonces Efrón, que estaba sentado entre los hititas presentes, le respondió de manera que todos lo oyeran. Dijo, no, señor mío, escúchame. Yo te regalo el campo y también la cueva que hay en él. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta ahí a tu difunta. Entonces sí se lo va a dar. Se lo dio por un descuento. No se lo dio por el precio completo. Ahorita vamos a ver. Abraham se inclinó de nuevo profundamente ante los hititas. 2 veces se inclinó ante ellos. ¿No que eso es adorar, dicen los hermanos? Aquí hay muchos ejemplos. Mira, no sé si lo gustan escribir, pero aquí hay muchos ejemplos en el libro de Génesis solamente donde hay personas inclinándose ante otras personas como forma en forma de respeto, no adoración. ¿Okay? Es Génesis 33:3. Y pueden escribir estos números 27, 29, o sea, capítulo 27, versículo 29, para que no tengan que escribir Génesis, Génesis, Génesis. Pueden escribir nada más los capítulos y versículos con una coma separándolos para que no se confundan. Entonces, capítulo 27, versículo 29, capítulo 33, versículo 3, ya le dije ese. Capítulo 33, versículos 6 al 7. Capítulo 42, versículo 6. Capítulo 43, versículos 26 al 28. 26 a 28. 26 al 28, sí. Capítulo 49, versículo 8. Y capítulo 50, versículo 18. Todos esos son ejemplos en el libro de Génesis nada más, donde hay personas que se inclinan ante otras personas en forma de respeto. Entonces, ¿cómo va a decir uno que es, oh, no se inclinen, esa es adoración? No, depende de cómo lo está haciendo la persona. Hay personas que lo hacen en manera de adoración, a otras personas que no, que es nada más manera de respeto. Y esto aquí vemos que Abraham lo hizo 2 veces en manera de respeto. Otro ejemplo es Apocalipsis 3:8, si lo gustan escribir, ese es del Nuevo Testamento, Apocalipsis 3:8. En Apocalipsis 3:8, Jesucristo le dice a una iglesia que está siendo perseguido por los paganos y por los ateos prácticamente, o más bien los paganos romanos. Le dicen que a los que te persiguen, yo haré que yo haré que ellos vengan a ti y se postren ante ti y te den reverencia. Así dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia que estaba siendo perseguido. Yo me aseguré que a los que te persiguen, yo haré que ellos vengan a ti y se postren ante ti y te den reverencia. Entonces, ahí está otro. ¿Preguntas? Entonces ahora se dirigió Abraham a Efrón, de modo que los propietarios presentes lo oyeran y le dijo, a ver si nos entendemos, yo te pago el precio de la finca, o sea, de todo el field, toda la valle. Acéptamelo y enterraré en ella a mi defunta. ¿Okay? Entonces quiere comprar todo el field por el precio completo. Contestó Efrón a Abraham, Señor mío, escúchame, 400 monedas de plata por un terreno, ¿no sería lo justo para ambos? Pues bien, sepulta tu difunta. Se lo dio no por el precio completo, sino un descuento. De hecho, ¿cuánto era? 400 monedas de plata. Eso es más o menos como 5 kilos o 11 libras de plata. Okay, que le dio. Entonces ahora estamos en el versículo 14. Contestó Efrón a Abraham. No, ya en el versículo 16, perdón. Abraham estuvo de acuerdo y pesó para Efrón en presencia de los hititas la plata que habían acordado. 400 piezas de plata en monedas de mercader. Fue así como la finca de Efrón, que está en Macpelá, frente a Mamre, en Hebrón, con la cueva que hay en ella y todos los árboles, tanto los que tiene el campo como los que hay en su alrededor, pasaron a ser propiedad de Abraham a la vista de todos los hititas registrados en esta ciudad. Después Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva que está en el campo de Macpelá frente a Mamre en Caná, en Hebrón. De este modo el campo con la cueva que en él se encuentra
fueron vendidos a Abraham por los hititas para que sirviera de sepultura. ¿Ok? Noten la relación que tiene Abraham con los hititas. Es una positiva, ¿verdad? Bueno, después va a suceder muchos problemas entre ellos y los descendientes de Abraham. Entonces, acuérdense, todos pueden hacer amigos ahorita, pero después uno no sabe, ¿verdad? Ahora el capítulo 24. ¿Preguntas o aún no tienen preguntas? ¿Todo bien? Órale, ok. Dice, Abraham era ya un anciano muy avanzado en edad y Yahvé le había favorecido en todo. Abraham dijo a su servidor más antiguo, que era su mayordomo, pon tu mano bajo mi muslo y júrame por Yahvé, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás para mi hijo Isaac una mujer de raza cananea, pues vivo en medio de estos. O sea que él vive en medio de ellas y miran cómo se comportan. Y no le gustó. Entonces, esos hititas en particular eran gente muy justa, pero no significa que todos eran así. Y de hecho, aquí no especifica cuál grupo de cananeos se refiere, pero es muy probable que era pues todos los que estaban ahí a su alrededor. Entonces, fíjense, dice, sino que irás a mi país a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. Entonces, acuérdense, no se deben de casar, por decir, entre parientes. Aquí se va a casar con su sobrina prácticamente. Pero acuérdense que Dios tal vez permitió esto porque si agarrara a una mujer de esa tierra, quién sabe cómo va, por decir, cambiar los pensamientos de Isaac, ¿verdad? Porque de hecho en Israel después empezaron a casar entre ellos, con ellos, y empezaron a adoptar muchas creencias que ellos tenían, y ahí es cuando empezaron a cometer muchas cosas muy malas, como sacrificar hijos y pues en un tiempo Israel se convirtió en un pueblo muy, por decir, arrogante y maltrataban a la gente y todo. Entonces todo era por una razón cuando Dios mandaba algo. Acuérdense que no es por raza, sino más bien es por religión. ¿Okay? Porque no tienen las mismas creencias y practican cosas que no están bien. Pero vamos a ver al rato que sí se van a casar, por ejemplo, con Rahab se casó con un israelita y no había problema porque ella sí temía a Dios, sí confiaba en Dios. Y aunque era prostituta, ella se arrepintió y Dios la perdonó y fue agregada al pueblo. Entonces, más bien es, Dios diferencia entre el corazón de una persona y, ¿verdad?, en vez de la raza. Por eso, acuérdense que Caleb era cananeo y él entró a la tierra prometida, pero toda esa generación, menos Josué y él, no entraron, aunque los demás, ¿verdad?, por ejemplo, todos los demás israelitas no entraron, nada más Josué y Caleb, el cananeo, porque Dios se fijaba en el corazón de ellos que eran justos. ¿Okay? Entonces, ahora otra pregunta que hacen muchas personas es, porque aquí dice en Génesis capítulo 24, dice, júrame por Yahvé. Y si se fijan en el Nuevo Testamento, en Mateo, okay, Mateo 5, 33 al 37, ahí lo escribí. A lo mejor se van a acordar, Jesucristo en el en su sermón del monte, ¿verdad? En el monte, dice Jesucristo en Mateo 5, 33 al 37, ustedes saben asimismo que se dijo a nuestros antepasados, no jures en falso, sino cumple lo que prometes al Señor con juramento. Pero yo les digo, no jures en manera alguna, no jures por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni siquiera jures por tu propia cabeza, porque no está en tu mano hacer blanco o negro, ni uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí o no, todo lo que se diga además procede del maligno. Entonces eso parece que no a los juramentos, ¿verdad? Pero hay un problema. De hecho, si nos fijamos en primer lugar en Santiago 5:12, Santiago dice lo mismo, dice, pero ante todos, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Cuando digan sí, sea sí, y cuando digan no, sea no. De ese modo no incurrirán
en su condenación, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver que San Pablo juraba y también Dios. Y luego vamos a reconciliar cómo es posible entonces que esto esté, cómo es contradicción o qué es la respuesta. Ahorita se la voy a dar. Hebreos 6:13 dice esto. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, al no tener otro más grande por quien jurar, juró por sí mismo diciendo, y luego ya lo que dijo. ¿ya? Y luego, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, lo que dijo en Lucas 1:73, hablando sobre Dios, dijo, y este es el firme juramento que hizo Dios a nuestro padre Abraham. Entonces, juramento que hizo Dios. Ok, vamos a seguirle. De hecho, fíjense, incluso Dios, esto es lo que dice Deuteronomio 6:13. Dice, al Señor tu Dios respetarás, a Él rendirás culto y por su nombre jurarás. Deuteronomio, ok. ¿Qué tal Romanos capítulo 1, versículo 9? Cuando Pablo, eso es lo que dice Pablo. ¿Qué es jurar? Eso es llamar a Dios como testigo. Romanos 1:9 dice, Dios mismo, a quien sirvo de todo corazón, anunciando la buena noticia de su Hijo, puede garantizar que pienso constantemente en ustedes. Segunda de Corintios 1:23. Fíjense, en cuanto a mí, pongo a Dios por testigo y que me muera sin miento de que si todavía no he ido a Corinto, ha sido en atención a ustedes. Ahora Gálatas 1:20 otra vez dice, Dios es testigo que de que no miento en nada de lo que les escribo. Entonces, ¿qué es la respuesta allí? Bueno, resulta que el contexto aquí en Mateo, cuando Dios Jesucristo dice lo que dijo en el monte, él se refería, y se pueden fijar en el mismo evangelio de San Mateo, en el capítulo 23 o 24, se me hace que es el 23. Habla de lo que hacían los fariseos y lo que le decían a las otras personas. Les decían, los fariseos a las personas, pueden jurar, no juren, pero no juren en el nombre de Dios. Juren más bien en el templo o algo en la tierra o algo de la creación, porque así pueden no cumplirla. Pero la tienen que cumplir si lo juran en el nombre de Dios. ¿Ok? Eso es lo que decían. Jesucristo aquí está agarrando esa idea, está diciendo eso es falso, porque si juras ante la creación o con la creación diciendo juro por el templo o juro por la tierra o lo que sea, sobre todo estás aún jurando en el nombre de Dios, porque Dios es dueño de todo esto. Y por eso dice, dejen que tu sí sea sí, tu no, no. O sea que lo que digas es mejor cumplirlo y no mentir, porque hay muchos que dicen, yo juro, pero están mintiendo. Jesucristo está diciendo, no mienten. Y incluso en el Evangelio de San Juan dice que mentir es del diablo. Por eso dice, eso es del maligno, mentir. Y pues, eso es lo mismo que está diciendo Santiago. Lo voy a leer de nuevo. Fíjense en lo que está diciendo Santiago. Está diciendo que no deben de mentir. Dice, pero ante todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Cuando digan sí, sea sí, y cuando digan no, sea no. De ese modo no incurrirán en condenación. O sea, si mienten, pues ahí ya están en pecado. Pero también está escrito en, por ejemplo, aquí en el Catecismo. Ahora vamos a leer de lo que dice la Santa Madre Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2154. Entonces no es cuestión de simplemente leer versículos, sino hay que leerlo en su contexto. Porque San Pablo, 2154, aquí está, 2154. Y de hecho, porque no se puede contradecir las escrituras. Si San Pablo está llamando a Dios como testigo, la pregunta ahora es, ¿pueden juzgar o no pueden jurar? La respuesta es esa, era 2154, 2154 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús, es decir, en Mateo 5, lo que acabamos de leer, en el sentido de que no se oponen al juramento cuando este se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante el tribunal. O sea, en corte, ya ven que uno hace juramentos, ahí sí es válido,
ante un tribunal o en situaciones serias. Pero hay muchas personas hoy en día donde andan hablando en una charla y cualquier cosa dicen, no, juro por mi madre y quién sabe qué, ¿verdad? Y eso no se debe de hacer porque eso es algo serio, solamente se debe hacer en situaciones serias, ¿verdad? Vamos a seguir aquí en el mismo párrafo, dice, el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, eso es lo que significa jurar, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Y luego, el siguiente párrafo, 2155, dice, la santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que pudieran hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exige injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede ser rechazado. O sea, si son autoridades civiles ilegítimas que quieren que jures, puedes decir que no. Debe serlo cuando es, o sea, debe de rechazar cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o la comunión de la iglesia. ¿Ok? Entonces, solamente en situaciones serias no mienten y no lo hagan en situaciones leves, ¿verdad? Diciendo el nombre de Dios como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, entonces, ahí está esa explicación y ahora vamos a seguir con el versículo en el capítulo 24. Ahora Abraham quiere que su siervo vaya a su tierra a agarrar una mujer para su hijo Isaac. Fíjense. El servidor le respondió, y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, tendré que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste. O sea, si la mujer no viene para acá, ¿llevo a tu hijo para allá? ¿O cómo está el asunto? Dice, Abraham le contestó, por ningún motivo llevarás allá a mi hijo. Pues Yahvé dijo del cielo y de la tierra, Dios del cielo y de la tierra, que me sacó de la familia de mi padre y del país donde nací. Me prometió con juramento que entregaría este país a mis descendientes y enviará a su ángel delante de ti para que traigas de allá una mujer para mi hijo. Entonces Dios va a enviar a su ángel para que te guíe en el camino y para que se cumplan las cosas como Dios quiere. ¿Okay? Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás para allá a mi hijo. Entonces no lo llevas para allá, solamente trae a la mujer si ella quiere, pero si no quiere, pues no quiere, tampoco a fuerzas, ¿verdad? Pero no lleves allá a mi hijo. ¿Eh? Versículo 8 o 9. El mayordomo colocó a su mano debajo del muslo de su patrón Abraham, porque esa era manera de jurar en esos tiempos, y le juró que cumpliría este encargo. Luego el servidor escogió 10 camellos entre los de su patrón y se puso en marcha llevando todo lo que poseía Abraham y caminó hasta alcanzar la ciudad de Nahor, en el país de Aram. Otros dicen en el país de Mesopotamia, es el mismo lugar. La ciudad de Nahor, muchos dirán, bueno, Nahor, ¿qué significa la ciudad de Nahor? Muchos dicen es la ciudad donde vivía su hermano Nahor. Otros dicen que se refiere a una ciudad llamada Nahur, que sí se aparece en documentos históricos y que era una ciudad que sí estaba en Mesopotamia, según los documentos históricos que tenemos ahorita. Entonces puede ser uno de los dos o tal vez ambos. El punto aquí es que regresó a donde estaban sus parientes. Versículo 11. Era ya tarde, la hora en que las mujeres salen a buscar agua al pozo. Hizo arrodillar a los camellos junto al pozo en las afueras de la ciudad. Entonces el mayordomo oró así: Yahvé, Dios de mi patrón Abraham, ¿okay? Haz que me vaya bien hoy y muestra tu benevolencia para con mi patrón Abraham. Voy a quedarme junto a la fuente mientras las mujeres de la ciudad vienen a buscar agua. Y a una de ellas le voy a decir, por favor, inclina tu cántaro para que yo pueda tomar agua. Si ella me responde, toma y daré también de beber a tus camellos, haz que sea ella la que tú has destinado para tu servidor Isaac. Esta será para mí la señal de que has escuchado a mi patrón. No había terminado de orar cuando salió Rebeca con su cántaro al hombro. Era la hija de Batuel o de Betuel, ¿se acuerdan? El hijo de Milca, esposa de Nahor, hermano de Abraham.
La joven era muy bella y aún virgen, pues no había tenido contacto con ningún hombre. Bajó a la fuente, llenó el cántaro y subió. Entonces el hombre corrió a su encuentro y le dijo, por favor, dame un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, mi señor, y bajando inmediatamente el cántaro sobre su mano, le dio de beber. ¿Okay? Cuando hubo acabado de darle agua, le dijo, también sacaré agua para tus camellos hasta que se sacien. Fíjense, dar a los camellos no era algo fácil. Tantos camellos a veces se usaban hasta galones de agua para que acaben de tomar agua. Tomaron mucho los camellos. Entonces esta era una mujer trabajadora y paciente. A veces le preguntamos a alguien, no me das un vaso de agua y te lo dan, pero con genio, ¿verdad? Esta mujer con paciencia y trabajadora. Y vamos a ver también que tiene fe en Dios. Tiene mucha fe en Dios. Mira. Versículo 20. Vació rápidamente su cántaro en la pila, corrió de nuevo al pozo a sacar agua y trajo para todos sus camellos. Entre tanto, el hombre la contemplaba en silencio, preguntándose si Yahvé habría hecho que su viaje tuviera éxito o no. Cuando acabaron de beber los camellos, él sacó un anillo de oro de 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. Luego tomó para sus brazos 2 brazaletes de oro de unos 60 gramos. Entonces le dio regalos a esta muchacha. Y le dijo, dime por favor, ¿de quién eres hija? ¿Habrá lugar en la casa de tus padres para pasar la noche? Ella respondió, soy hija de Betuel o Batuel, el hijo que Milca le dio a Nahor. Y prosiguió, tenemos paja y forraje en abundancia, y también hay lugar para pasar la noche. Entonces el hombre cayó de rodillas y adoró a Yahvé, diciendo, bendito sea Dios, Dios de mi señor Abraham, pues ha mostrado una vez más su bondad y fidelidad para con mi patrón, y me ha conducido a la casa del hermano de mi amo. Mientras tanto, la joven corrió y contó a la casa de su madre todo lo que sucedía o todo lo que sucedió. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. ¿Ustedes saben quién es Labán? Al rato vamos a leer sobre Labán. Cuando vio el anillo y los brazaletes que llevaba su hermana y oyó decir a Rebeca, esto me ha dicho ese hombre, corrió a buscar al hombre que estaba de pie junto a los camellos al lado del pozo. A lo mejor pensó, hombre rico, vámonos. Y dijo, entonces el hombre entró, le dijo, oh bendito de Yahvé, ¿por qué te quedas afuera? Ven, he despejado un sitio en la casa y hay cabida para tus camellos. Entonces el hombre entró en la casa y desencilló los camellos. Dieron paja y forraje a los camellos y a él y sus acompañantes le trajeron agua para que se lavaran los pies. No es eso de lavar los pies porque antes caminaban en mucho desierto, pies cochinos, ¿verdad? Incluso ahorita, bueno, mejor no menciono nada porque en realidad, mira, yo honestamente yo batallo con eso, fíjense, porque yo voy a caminar, imagínense si estuviera en el desierto, ay, gracias a Dios, ¿verdad? No. ¿Verdad? Entonces, y si se acuerdan eso de lavar los pies, era como un acto de hospitalidad. Eso es lo que hizo Abraham a los 3 hombres y Lot, también cuando llegaron los dos hombres, porque uno se fue y los 2 entraron a Sodoma, les dio agua para que se laven los pies. ¿No? Entonces ahora, después les ofreció comida, pero él dijo, no comeré hasta que no diga lo que tengo que decir. Labán le dijo, habla. Entonces empezó a decir, entonces él está ahí para el trabajo, luego a hacer lo que tiene que hacer. Yo soy servidor de Abraham. Yahvé ha bendecido y enriquecido a mi amo. Le ha dado ganado, ovejas, plata y oro, servidores y sirvientas, camellos y burros. Ahora bien, siendo ya muy anciano, su esposa Sara le ha dado un hijo al que ha dejado todo lo que posee. Mi patrón me hizo jurar y me ordenó, no buscarás esposa para mi hijo de entre las mujeres cananeas en cuyo país vivo, sino que irás a la tierra de mi padre y buscarás en mi familia una esposa para mi hijo. Yo le pregunté, ¿y si ella no quiere seguirme?
Él me contestó, Yahvé, al que he servido siempre, mandará a su ángel para que te acompañe y resulte tu viaje. Tomarás una mujer para mi hijo de entre mi parentela y de la casa de mi padre. Quedarás libre de tu juramento con tan solo llegar donde mi parentela. Si ellos no te la quieran dar, quedarás libre. Así pues, al llegar hoy a la fuente hice esta súplica. Yahvé, Dios de mi señor Abraham, si quieres que el viaje que he emprendido tenga éxito, concédeme lo siguiente. Me voy a quedar parado al lado de la fuente y cuando llegue alguna joven a sacar agua, le diré, dame un poco de agua de tu cántaro. Y si me responde, toma, y luego sacaré más agua para tus camellos, que esa sea la mujer que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi patrón. Ni siquiera había terminado de decir estas palabras en mi interior cuando apareció Rebeca con su cántaro al hombro y bajó a la fuente para sacar agua. Yo le dije, por favor, dame de beber. Al momento bajó el cántaro de su hombro y dijo, toma y también voy a dar agua a tus camellos. Bebí pues y después ella dio también agua a mis camellos. Enseguida le pregunté de quién eres hija. Me respondió, soy hija de Batuel o Betuel, el hijo de Nahor y de Milca. Entonces le puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus brazos. Y hincándome de rodillas, adoré a Yahvé, bendiciendo al Dios de mi patrón Abraham, que me había conducido para el buen camino para conseguir para su hijo a la hija del hermano de mi patrón. Ahora, si ustedes tienen una respuesta buena y sincera para mi patrón, háganmelo saber. Y si no, díganmelo también para que pueda tomar una decisión. Labán y Batuel respondieron, en todo esto está la mano de Yahvé y no tenemos nada que añadir. O sea que ellos reconocieron que aquí Dios está trabajando y Dios mismo la escogió. ¿Ok? Ahí tienes a Rebeca, tómala y llévala contigo. Que sea la esposa del hijo de tu patrón como Yahvé lo ha dispuesto. Al oír esto, el servidor de Abraham se echó por tierra adorando a Yahvé. Luego sacó joyas de oro y plata y también vestidos y se los dio a Rebeca, le dio estos regalos a Rebeca. Hizo también valiosos regalos a su hermano y a su madre. Entonces también antes en esos tiempos también daban regalos a la familia. Luego él y sus acompañantes comieron y bebieron. Pasaron allí la noche y a la mañana siguiente apenas se levantaron. Él dijo, permítanme volver donde mi señor. Entonces luego quería regresar con Abraham. Entonces el hermano y la mujer, y la madre de Rebeca, el hermano y la madre de Rebeca contestaron que la joven se quede todavía algunos días más con nosotros y después se irá. Pero él insistió, si Yahvé hizo que mi viaje tuviera éxito, ustedes ahora no me demoren y déjenme volver a la casa de mi patrón. Ellos le dijeron, llamemos entonces a la joven y pidámosle su parecer. Nos van a ver ahora si ella en primer lugar quiere ir con ellos o tal vez quiere ir con ellos, pero quiere esperar a ver qué decide ella. Llamaron pues a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Contestó, sí, me voy. Entonces ella mismo reconoció que Dios aquí está trabajando. Ni siquiera conoce a Isaac, pero aquí reconoce que Dios está trabajando. Igual que nosotros no hemos visto ni siquiera a nuestro Señor Jesucristo así, presente en carne, pero aún confiamos que un día los vamos a ir a ver y Él nos da regalos por lo pronto, mientras lleguemos allá con Él. Ahora, ¿dónde estamos? En el versículo 59. Entonces dejaron a partir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el servidor de Abraham y sus hombres. Y bendijeron a Rebeca diciendo, hermana nuestra, ojalá des vida a multitudes y que tus descendientes se impongan a sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca con sus criadas, montaron en los camellos y siguieron a los hombres. Fue así como el servidor de Abraham se llevó a Rebeca. Pues ya se fueron. Y aquí está el camino, aquí está una foto del camino, fíjense. Voy a pasar esto. Mira. Todo esto rojo es lo que caminaron hasta acá arriba, hasta esta tierra, la tierra de donde era Abraham, más hasta hacia el sur, en la tierra prometida, todo ese rojo. ¿Ven el rojo? Es todo lo que caminaba, ¿no? Entonces llegó hasta la tierra prometida ahí.
donde va a ver a Isaac. Y fíjense en lo que pasa aquí, ya me lo acabamos. Isaac acababa de volver del pozo de la Jairoi, pues estaba viviendo en el Negev, y el Negev, acuérdense, es el desierto de Israel, el desierto al sur de Israel. Al atardecer, como salía a dar un paseo por el campo, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca divisó a Isaac y al verlo se bajó del camello y preguntó al mayordomo, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Le respondió, es mi patrón. Ella entonces tomó su velo y se cubrió el rostro. No fíjense, ahorita hoy en día, como las mujeres, ¿verdad? Cuando ven al hombre, menos ropa. Ya ni lo dice. Es al revés. Ahora es al revés. Antes era, se cubrió. Entonces ya ven cómo Rebeca era una mujer, por decir, ¿cómo se llama? Modesta, respetuosa, ¿verdad? Paciente, ¿verdad? Y creía en Dios, ¿verdad? Tenía mucha fe en Dios, fíjense. El mayordomo contó a Isaac todo lo que había hecho, todo lo que sucedió. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de su madre Sara, la hizo suya y fue su esposa, o sea que se casaron, ya era su esposa. La amó y así se consoló por la muerte de su madre. Entonces ya acuérdense que Sara ya había muerto, entonces aquí se consoló. Entonces ahora sigue el capítulo 25. ¿Prefieren hasta el siguiente semana que viene? Sí. Sí, ¿verdad? No, creo que ya estamos bien, así.